Octaviano. Cuando Cristo apareció entre los hombres, reinaban sobre la tierra obedecidos los criminales. Nacía el súbdito de dos señores, el uno más poderoso y lejano en Roma, el otro más infame y cercano en Judea. Una canalla aventurera y afortunada arrebatado había el imperio, a fuerza de matanzas. Otra canalla aventurera había arrebatado a fuerza de matanzas el reino de David y de Salomón. Ambos habían escalado las alturas por senderos perversos e ilegítimos, a través de guerras civiles, traiciones, crueldades y hecatombes. Habían nacido para entenderse y, en efecto, eran amigos y cómplices, en cuanto lo permitía el vasallaje del malvado subalterno respecto al malvado principal. El hijo del verdugo de Beletri, Octaviano, se había mostrado cobarde en la guerra, vengativo en las victorias, traidor en las amistades, cruel en las represalias. A un condenado que le suplicaba, a fin de que le concediera por lo menos sepultura, le contestó: esa es tarea de los buitres. A los perusinos, cruelmente asesinados, les gritó, contestando a su pedido de gracia: hay que morir. Al pretor Cugalo, por una simple sospecha, lo quiso degollar. Conseguido el imperio, muertos o dispersados los enemigos, obtenida la suma del poder, se cubrió con la máscara de la mansedumbre, y de los vicios juveniles no le quedó más que la lujuria. Contábase de él que en su juventud había vendido 2 veces su virginidad. La primera vez a César, la segunda en España a Hircio por 300.000 sextercios. Ahora se divertía con los múltiples divorcios, con las nuevas mujeres, con las esposas que robaba a los amigos, con los adulterios casi públicos, y con representar la comedia del restaurador de la pudicicia. Este hombre puerco y enfermizo era el dueño de Occidente cuando nació Jesús, y nunca supo que había nacido quien, al final de cuentas, debía destruir todo lo que él había fundado. Bastábale la filosofía del pequeño, gordo plagiario Horacio. Gocemos hoy del vino y del amor. La muerte implacable nos espera. No perdamos un solo día. En vano, el celta Virgilio, el hombre del campo, el amigo de la sombra, de los mansos bueyes, de las doradas abejas, aquel que había bajado con Eneas a contemplar a los condenados en el Averno y exhalaba su intranquila melancolía con la armonía de la palabra. En vano Virgilio, el amoroso, el religioso Virgilio, había anunciado una nueva era, un orden nuevo, una nueva estirpe, un reino de los cielos más profano y diverso indudablemente del que Cristo anunciará, pero siempre más noble y puro que el reino del infierno que estaba preparándose. En vano, porque Augusto solo había visto en aquellas palabras una fantasía pastoril y, tal vez, había creído él, el corrompido patrón de los corrompidos, ser el Salvador anunciado, el restaurador de Saturno. Pero su presentimiento del nacimiento de Jesús, del verdadero rey que venía a suplantar a los reyes del mal, acaso lo tuvo antes de morir. El gran cliente oriental de Augusto, su vasallo de Judea, Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes era un monstruo, uno de los monstruos más pérfidos que haya engendrado el calor abrasador de los desiertos de Oriente, que, en verdad, había engendrado más de uno horrible de ver. No era griego, no era romano, no era hebreo,
era un idumeo, un bárbaro que se arrastraba a los pies de Roma y remedaba simiescamente a los griegos para mejor asegurar su dominio sobre los hebreos. Hijo de un traidor, había usurpado el reino a sus patrones, a los últimos desgraciados asmoneos. Para legitimar su traición, casó con una sobrina de ellos, Mariamne, a quien luego mató por infundadas sospechas. Antes había hecho ahogar a traición a su cuñado Aristóbulo. Había condenado a muerte a su otro cuñado José y a Hircán II, último reinante de la dinastía vencida. No contento con la muerte de Mariamne, hizo que mataran también a la madre, Alejandra, y hasta los hijos de Babá, por el único crimen de ser parientes lejanos de los asmoneos. Mientras tanto, se divertía en hacer quemar vivo a Judas Arifeo y Matías de Marmalota, junto con otros jefes fariseos. Más tarde temió que los hijos que había tenido de Mariamne pretendieran vengar la muerte de la propia madre, y los hizo estrangular. Próximo ya a la muerte, ordenó que fuera también asesinado su tercer hijo, Arquelao, lujurioso, desconfiado, despiadado, ávido de oro y de gloria. Nunca tuvo paz ni casa, ni en Judea ni dentro de sí mismo. Para que olvidaran sus asesinatos, donó al pueblo romano 300 talentos, para que fueran gastados en fiestas. Se humilló ante Augusto, a fin de que lo ayudara en sus infamias, y le dejó, al morir, 10 millones de dracmas, y además una nave de oro y otra de plata para Libia. Este soldadote disfrazado, este árabe civilizado, a medias, pretendió conciliar y conciliarse a helenos y hebreos. Logró comprar a la posteridad degenerada de Sócrates que, en Atenas, llegó al extremo de erigirle una estatua. En cambio, los hebreos lo odiaron hasta la muerte. Fue inútil que reedificara Samaria y restaurara el templo de Jerusalén. Para ellos era siempre el pagano y el usurpador, fusilánime como los malhechores cuando envejecen, y como los príncipes nobles. Se sobresaltaba al más leve susurrar de las hojas, y por todo cambio de sombras. Supersticioso como todos los orientales, crédulo en presagios y en vaticinios, pudo dar fácilmente fe a los tres que llegaban del fondo de la caldea, guiados por una estrella, al país que él había robado con el fraude. Todo pretendiente, por quimérico que fuera, podía hacerlo temblar. Y cuando por los magos supo que había nacido un rey en Judea, su corazón de bárbaro se estremeció. Viendo que los astrólogos no regresaban para indicarle el lugar donde había nacido el nuevo nieto de David, ordenó que se matara a todos los niños de Belén. Flavio José calla esta última hazaña del rey, pero el que hizo matar a sus propios hijos, ¿no era acaso capaz de mandar a suprimir a los ajenos? Nadie supo nunca cuántos fueron los niños sacrificados al miedo de Herodes. No era, por cierto, la primera vez que en Judea se pasaba por cuchillo hasta a los lactantes pegados a la teta de las madres. El propio pueblo hebreo había castigado, en los tiempos antiguos, las ciudades enemigas con la muerte cruel de los viejos, de las esposas, de los jóvenes y de los niños. No respetaban sino a las vírgenes, para hacer de ellas esclavas y concubinas. Ahora el idumeo aplicaba la ley del talión al pueblo que la había aceptado. Si no sabemos cuántos fueron los inocentes, sabemos en cambio
si Macrobio merece ser creído, que entre ellos hubo un hijo pequeñuelo de Herodes, que se hallaba en Belén, en crianza, al cuidado de un ama. Pero ¿quién puede decir si este viejo monarca uxoricida y parricida cayó en la cuenta de que era eso una venganza? ¿Quién sabe si ni siquiera sufrió cuando se le dio la noticia del fatal error? Poco después, él mismo tuvo que despedirse de la vida, presa de enfermedades asquerosas. Su cuerpo, vivo aún, se iba pudriendo. Los gusanos le roían las partes pudendas. Tenía los pies inflamados, la respiración afanosa, el aliento insoportable. Sintiendo repugnancia de sí mismo, tentó matarse con un cuchillo, estando sentado a la mesa, y por fin murió. Después de haber ordenado a Salomé la muerte de muchos jóvenes encerrados en las prisiones. La matanza de los inocentes fue la última hazaña del hediondo y sanguinario viejo. Esta inmolación de inocentes junto a la cuna de un inocente, este holocausto de sangre por un recién nacido, que ofrecerá más tarde su sangre por el perdón del culpable. Este sacrificio humano por el que, a su vez, será sacrificado, encierra en sí un sentido profético. Millares y millares de inocentes deberán morir después de su muerte, por el único delito de haber creído en su resurrección. Nace para morir por los otros, y de ahí que decenas de nacidos mueren por él, casi en expiación de su nacimiento. Ocúltase un tremendo misterio en esta ofrenda sangrienta de puros, en esta diezma de coetáneos. Pertenecían a la generación que debía traicionarlo y crucificarlo. Mas los que fueron degollados por la soldadesca de Herodes no vieron ese día. No llegaron a ver matar a su Señor. Lo salvaron con su propia muerte y se salvaron para siempre. Eran inocentes, e inocentes quedaron para toda la eternidad. Un día sus padres y hermanos sobrevivientes los vengarán, pero serán perdonados porque no saben lo que hacen. Al oscurecer, apenas las casas de Belén empiezan a sumirse en las tinieblas y se encienden los primeros candiles, la Madre de Jesús parte a escondidas, como una perseguida, como una ladrona, como una proscrita. Roba una vida al Rey, salva al pueblo de su esperanza, abraza dulcemente a su varoncito, su tesoro, su pena. Se dirige hacia occidente, atraviesa la vieja tierra de Canaán y llega, en pequeñas etapas, los días son cortos, a la vista del Nilo, en aquella tierra de Mizraim, que tantas lágrimas costara a sus padres 14 siglos antes. Es el Egipto, tierra fecunda de todas las infamias y magnificencias de las primeras épocas, India africana, donde las oleadas de la historia venían a romperse en la muerte. Hacía pocos años que Pompeyo y Antonio habían terminado en sus playas el sueño del imperio y de la vida. Y ese país prodigioso, nacido del agua, tostado por el sol, regado por tantas sangres de pueblos diversos, poblado por tantos dioses en forma de bestias. Ese país absurdo y sobrenatural era por razón de contraste el asilo predestinado para el prófugo. La riqueza de Egipto consistía en el fango, en el limo craso que las riadas del Nilo volcaban anualmente, junto con los reptiles sobre el desierto. La obsesión del egipcio era la muerte. El gordo pueblo de Egipto no quería la muerte, negaba la muerte.
Pensaba en vencer la muerte con las simulaciones de la materia, con los embalsamamientos, con los retratos de piedra conforme a los cuerpos de sangre y carne que esculpían esos santuarios. El rico, el obeso egipcio, el hijo del lodo, el adorador del buey y del cinocéfalo, no quería morir. Edificaba para la segunda vida necrópolis inmensas, repletas de momias fajadas y perfumadas, de imágenes de madera y de mármol, y encima de sus cadáveres levantaba pirámides, a fin de que la consistencia de la piedra los librara de la consunción. Cuando Jesús pueda hablar, dictará sentencia contra el Egipto que no es solamente el que existe en las riberas del Nilo, el Egipto que no ha desaparecido aún de la faz de la tierra, junto con sus reyes, con sus buitres, con sus serpientes. Cristo dará la respuesta resolutiva y eterna al terror de los egipcios. Condenará la riqueza que surge del lodo y se convierte en lodo. Todos los fetiches de los ventrudos ribereños del Nilo y la muerte sin necesidad de sarcófagos esculpidos, de alcázares mortuorios, de estatuas de granito y de basalto. Vencerá la muerte, enseñando que el pecado es más voraz que los gusanos y que la pureza del espíritu es el único aroma que preserva de la corrupción. Los adoradores del fango y del animal, los esclavos de la riqueza y de la bestia no podrán salvarse. Sus sepulcros, aunque altos como montañas, adornados como guineseos de reinas, no guardarán más que ceniza, cieno que se hace como las carroñas de los animales. No se triunfa de la muerte copiando la vida con el mármol o con la madera. La piedra se desmenuza y se convierte en polvo. La madera se enmohece y se convierte en polvo. Y ambas no son más que fango, eterno fango. El perdido hallado. El destierro de Egipto fue breve. Jesús fue devuelto en brazos de la madre, mecido durante todo el largo trayecto, por el paso paciente de la cabalgadura, a la casa paterna de Nazaret. Pobre casa y taller, donde el martillo golpeaba y la lima rechinaba hasta la puesta del sol. Los evangelistas canónicos no dan noticias de estos años. En cambio, los apócrifos dan hasta demasiadas, pero casi siempre difamatorias. Lucas, sabio médico, se limita a escribir que el niño crecía y se robustecía, que no era por lo tanto raquítico y enfermizo. Chico sano, normalmente desarrollado, según debía serlo quien había de dar a otros la salud, con solo el tacto de su mano. Todos los años, narra San Lucas, los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta del pan ácimo, recuerdo del éxodo de Egipto. Formaban grupos numerosos, vecinos, amigos, familiares, para acompañarse durante el viaje y hacerlo menos largo y cansador. Iban contentos, más como quien va a una fiesta que a la solemne rememoración de un dolor, porque la Pascua se había convertido en Jerusalén en la meta de una inmensa romería, para la que se daban cita los judíos dispersos por todo el imperio. 12 Pascuas habían pasado desde el nacimiento de Jesús. Aquel año, luego que la compañía Nazaret hubo abandonado la ciudad santa, María reparó que el Hijo no estaba con ellos. Lo buscó durante todo el día, preguntando a cuantos conocidos se encontraba si por ventura lo habían visto, pero nadie sabía nada. En la siguiente mañana, la madre volvió sobre sus pasos, desandando todo el camino hecho. Recorrió todas las calles y plazas de Jerusalén,
fijando sus negros ojos en todo niño con quien se encontraba, interrogando a las madres en los umbrales de las casas, pidiendo a los paisanos que hallaba a su paso le ayudaran a buscar al niño desaparecido. Una madre que ha perdido al hijo no halla paz hasta encontrarlo. No piensa más en sí misma, no siente el cansancio, el sudor, el hambre, no sacude el polvo de sus vestidos, no se alisa los cabellos, no se cuida de la curiosidad de los extraños. Sus ojos, fuera de las órbitas, no ven sino la imagen de aquel que ya no está a su lado. Por fin, era el tercer día, subió al templo, espió entre los patios, hasta que por último vio, a la sombra de un pórtico, un grupo de ancianos que hablaban. Aproximóse tímida, pues aquellos, con sus amplios ropajes y sus luengas barbas, parecían ser gente de importancia, que no habría hecho caso de una pobre mujer de Galilea. Y descubrió, en medio del círculo, los cabellos ondulados, los ojos brillantes, la cara morena, la fresca boca de su Jesús. Esos viejos hablaban con su hijo acerca de la ley y de los profetas. Lo interrogaban y él respondía. Y después de haber respondido, él, a su vez, los interrogaba. Y los ancianos le enseñaban, asombrados de que un niño de esa edad conociese también las palabras del Señor. María permaneció extática algunos instantes contemplándolo y casi no creía sus propios ojos. Su corazón, que un momento antes era presa de la ansia más viva, ahora palpitaba, siempre fuertemente por el asombro. No pudo resistir más y, repentinamente, lo llamó por su nombre con un grito. Los viejos se apartaron y la mujer abrazó a su hijo, estrechándolo fuerte a su pecho, sin pronunciar palabra, empapándole el rostro con sus lágrimas, detenidas hasta entonces por el decoro. Se apoderó de él, lo sacó de allí y, segura ya de tenerlo consigo, de haberlo encontrado, de sentirlo de nuevo a su lado, de no haberlo perdido. La madre feliz se acuerda de la madre desesperada. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Palabras graves, particularmente si son dichas por un niño de 12 años, a una madre que ha agonizado 3 días por él. Y ellos, prosigue el evangelista, no entendieron lo que les dijo. Mas nosotros, después de tantos siglos de experiencia cristiana, podemos entender esas palabras que, a primera vista, parecen duras y soberbias. ¿Por qué me buscáis? ¿Ignoráis acaso que no puedo perderme? Que nadie me perderá, ni aun aquellos que me enterrarán. Yo estaré doquiera exista alguien que cree en mí, aunque no me vea con los ojos. Ningún hombre puede perderme, con tal de que me lleve en el corazón. No estaré perdido cuando esté solo en el desierto, cuando esté solo en las aguas del lago, cuando esté solo en el huerto de los olivos, cuando esté solo en el sepulcro. Si me oculto, reaparezco. Si muero, resucito. Quien me pierde no puede menos que volverme a hallar. ¿Y quién es ese Padre de que me habláis? Es el Padre según la ley, según los hombres. Pero mi verdadero Padre está en los cielos. Es el Padre que habló a los patriarcas cara a cara, que puso la palabra en los labios de los profetas. Yo debo saber qué les dijo de mí, sus voluntades eternas, las leyes que ha dictado a su pueblo, las alianzas que ha sellado con todos.
Si debo hacer lo que Él me ha mandado, debo ocuparme con lo que realmente es suyo. ¿Qué es un vínculo legal, humano, temporal, comparado con un vínculo místico, un vínculo espiritual, un vínculo eterno?